Estructurada. El abogado Elmer Montaña fue uno de los primeros denunciantes sobre estas irregularidades. Doctor Montaña, buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Un saludo para usted, para Hugo Mario y para sus oyentes. Obviamente, usted destacando la decisión de la Procuraduría, ¿qué opinión le merece la reacción del alcalde Ospina y lo que está ocurriendo? Algo que es particular. Esto pasó hace 3 años. La decisión se firma el 21 de diciembre, pero se conoce en la tarde del 25 de diciembre, a 6 días de que termine el mandato de Ospina. Bueno, Jorge Iván Ospina ha contado con la suerte de que los organismos de control y la nueva Fiscalía General de la Nación han sido muy condescendientes con él. Esa sanción de la Procuraduría, se lo digo sinceramente, a mí me parece prácticamente un chiste. Primero por lo tardía, en segundo término por el monto de la sanción. 4 meses a Jorge Iván Ospina y 9 años de destitución y de sanción al que fuera secretario de Cultura en ese momento. Ospina era el ordenador del gasto, el alcalde de la ciudad, el que tenía la obligación de hacerle seguimiento a la contratación de sus subalternos, pero además, como usted bien lo señalaba inicialmente, cuando se dio a conocer ese contrato, lo mismo que con el contrato de alumbrado navideño, esos contratos se denunciaron no solamente ante la Fiscalía y la Procuraduría, sino ante los medios de comunicación. Ustedes mismos hicieron allí, usted lo recordaba, un debate sobre ese particular, porque el caso era realmente aterrador. ¿Cómo era posible que se fuera a pagar semejante suma de dinero por unos conciertos que se estaban pregrabando y simplemente por el saludo que se le estaba dando a la audiencia? Pero lo otro también tenía que ver con la famosa feria comunera. Se había presupuestado una feria en las 21 comunas de Cali por alrededor de 5.000 millones de pesos. Sin embargo, esa feria no se pudo llevar a cabo por orden del gobierno nacional por todo este tema del COVID-19. Los conciertos se hicieron entonces a puerta cerrada, con desfiles a puerta cerrada, pero terminaron costando lo mismo que estaban presupuestados esos conciertos para llevarse a cabo de manera presencial. Hay un saqueo, no solamente un problema de mala contratación, sino un saqueo vergonzoso de los recursos de la ciudad. Eso se le advirtió a Jorge Iván Ospina. De hecho, le quiero contar algo. Señor. Yo hago parte de un colectivo que se llama Control Ciudadano Colombia. Lo primero que hicimos fue hacer la denuncia pública para advertirle a Ospina que no hiciera esa contratación, que pusiera cuidado, que eso era un despropósito. Y sin embargo salió pues siempre con su manera despectiva de cuestionar, de decir que no tenía ni idea de la música, etcétera. Hizo lo que le dio la gana. Ahora la Procuraduría lo premia con una sanción ridícula, porque imagínense, el alcalde, que es el responsable directo de lo que sucede en su administración, termina con una sanción de 4 meses y el subalterno con una sanción de 9 años. De eso quiero preguntarle, doctor Montaña, pero primero sobre el tema de la denuncia, que usted es el denunciante. ¿La denuncia es porque era un contrato suntuoso o innecesario en el momento en que se dio? No, eso se denunció ante la Procuraduría y ante la Fiscalía por varios motivos. En primer lugar, porque Jorge Iván Ospina había impartido la orden de no llevar a cabo contratación de esos montos sin la autorización de él. Sin embargo, el secretario de Cultura comenzó el proceso de contratación, ni siquiera él sino un subalterno, y haciendo la invitación a Corfe Cali, etcétera, pasando por alto la orden misma de Ospina, que después no tuvo ningún problema en reversarla, pero el proceso había iniciado de manera irregular. Pero viene luego el problema ya de la ejecución del contrato, donde se presenta pues esos costos escandalosos, pagando conciertos a orquestas internacionales entre 150 y 200 millones de pesos, cuando las orquestas nacionales les habían ofrecido para un concierto en la Plaza de Toros a cada una de ellas 1.500.000 pesos. Viene lo de la feria virtual, etcétera, todo un desgreño administrativo, un saqueo de los recursos de la ciudad. Eso se denunció puntualmente, con todos los elementos materiales de prueba, se le aportaron a la Procuraduría, a la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía absolutamente silente, no ha dicho nada. Ahí citaron a Ospina para el año entrante, el 20 de enero, pero pues eso también es un saludo a la bandera, porque es que mire, si la Procuraduría y la Fiscalía hubieran tomado decisiones respecto a las primeras denuncias que se presentaron en contra de Jorge Iván Ospina, nos hubieran evitado a los caleños este saqueo desvergonzoso a los recursos de la ciudad. Y no estoy hablando solamente del
del contrato de alumbrado navideño, del de Feria de Cali. Estoy hablando de todos los contratos interadministrativos que nosotros denunciamos, por ejemplo, que fueron muchísimos. Ahora, tengamos en cuenta que, según un informe que acaba de salir a la luz pública, Ospina contrató casi el 90% a través de convenios interadministrativos, saltándose la ley 80. Nosotros hicimos esas denuncias. Lo que hizo Ospina frente a la demora de la Fiscalía y la Procuraduría fue arremeter durísimo contra los denunciantes. A mí me denunció ante la Fiscalía, ante el Consejo de Disciplina Judicial. Tengo cualquier cantidad de denuncias penales porque le dije a Ospina corrupto. Sí, ese mire, es el meollo del Montaña, asunto. sí. Y ahora que ha demostrado pues que en efecto Ospina fue un alcalde corrupto como ninguno ha tenido esta ciudad de Cali. Fíjese, doctor Montaña, que la peor parte se la lleva José Darwin Lenis, que era el secretario de Cultura, y el doctor Ospina termina recibiendo apenas una suspensión de 4 meses. ¿Cuál es la historia o qué saben ustedes en Cali de por qué delega y termina dándole la responsabilidad de este contrato a otra persona? Porque es un juego que hace muchos alcaldes para lavarse las manos. Entonces delegan, ellos están detrás de las decisiones y terminan los subalternos pagando los platos rotos. Pero es que en este caso la Procuraduría encontró que Ospina era responsable porque no le hizo un seguimiento a la contratación, que era su obligación. Es decir, él es el ordenador del gasto, él era la persona responsable de la contratación en última. Sin embargo, le aplican ahí una sanción ridícula de 4 meses, mientras el subalterno de 9 años. Pero es que mire, la Procuraduría Ospina lo ha tratado con condescendencia toda la vida. Durante su primera administración, Ospina fue objeto de más de 60 denuncias por actos de corrupción, quejas ante la Procuraduría General de la Nación. Iniciando ahora este nuevo gobierno, Ospina fue notificado del regalo que le tenía lista la Procuraduría General de la Nación. Le archivó 62 investigaciones, oigan bien, 62 por prescripción. ¿Qué quiere decir eso? Que los funcionarios de la Procuraduría no movieron una sola hoja de papel en esas investigaciones, dejaron que pasara el tiempo y después declararon las prescripciones. Eso fue un escándalo en la ciudad, pero no pasó absolutamente nada. Yo no recuerdo que se haya dicho que los funcionarios de la Procuraduría responsables de esas prescripciones hubieran sido investigados, ¿no? Se le dio ese premio a Ospina, la Fiscalía le dio el premio de no imputarle cargos durante el gobierno. A mí me dijeron que eso había sido una orden del nivel central. Creo que eso fue así, porque los hechos son tosudos. Solamente ahora, finalizando su mandato, se le está comenzando a llamar a imputación de cargos. Y obviamente pues Ospina ha aprovechado la situación para victimizarse, para decir que lo están persiguiendo, que es por su amistad con Petro, etcétera, cuando en realidad las denuncias han sido muy fundamentadas. Nosotros, vuelvo y repito, en Control Ciudadano hicimos un estudio antes de presentar esas denuncias, las presentamos con los elementos materiales de prueba. Hicimos las denuncias en los medios de comunicación y Ospina simplemente se reía del asunto, salía con chistes desabridos y ahora me imagino que seguirá haciendo chistes desabridos porque la denuncia, la sanción de la Procuraduría es realmente una ofensa para los caleños. Eso no es una sanción para alguien que le ha hecho tanto daño a la ciudad. Y la pregunta del millón, ¿qué va a pasar con esos dineros? ¿Qué pasó con la plata de esos recursos, con la plata de ese alumbrado navideño, con ese saqueo a los recursos de la ciudad? Sobre eso todavía no ha habido decisión de la Contraloría General de la Nación y creo que no la va a haber. Sí. Entonces, eso termina simplemente convertido en unas decisiones de los entes de control que terminan sirviendo absolutamente Doctor Montaña, para nada. Quiero hacer una última pregunta. Yo no sé si exista la posibilidad y no sé si usted vaya a enviar alguna carta a la Procuraduría y si ellos le respondan, tampoco tengo certeza sobre por qué se demoran 3 años para tomar una decisión como estas. Hombre, no necesito mandarle una carta a la Procuraduría, es evidente, es ayudarle al señor. Le ayudaron, le colaboraron para que quedara impune, porque finalmente quedó impune. El señor termina el 31 de diciembre, ahora apela la decisión, esa es una decisión de primera instancia, se va a segunda instancia, en segunda instancia seguramente la engavetan, prescribe y el señor recibe la bendición de la Procuraduría. Y no lo digo, digamos, este sarcasmo tiene muchísimo de realidad. Mire, por ejemplo, lo que está pasando con el caso que Ospina tiene en el Juzgado 13 Penal del Circuito de Cali. Ese caso pasó allí hace más de 3 años. Ospina, cuando le notificaron que había sido acusado por un caso de corrupción,
que tenía que ver con el tema de las pantallas gigantes en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Inmediatamente salió y se declaró en huelga de hambre, dijo que eso era una persecución política, etcétera, y le sacó todo el provecho político porque estaba en elecciones. Y eso le ayudó inclusive a tener más votantes porque muchísima gente creyó que era cierto, que lo estaban persiguiendo. Después de eso, los abogados se dedicaron a mantener en el congelador ese proceso. 3 años, óigame bien, y no se ha decidido todavía ese caso que estaba en juicio en el juzgado 13 penal del circuito. Entonces este señor cuenta con una ventaja enorme, y es que el sistema judicial colombiano y los órganos de control han sido supremamente condescendientes con él. Le han dado impunidad en todos los casos, entonces por eso es que sale, se victimiza y ahora dice que es por su amistad con Petro, que lo persiguen, etcétera, cuando eso no tiene que ver absolutamente con nada de eso. Es más, le quiero decir, muchas de las personas que hemos denunciado a Ospina por sus actos de corrupción hacemos parte del pacto histórico, entonces eso no tiene nada que ver con temas del pacto histórico, no es la derecha de Cali que está denunciando a Ospina. Es más, le cuento lo siguiente: los señores de la derecha que salieron a los medios de comunicación, inclusive concejales que salieron a hacer las denuncias públicas, no pasaron de ahí. Ninguno formalizó las denuncias en los órganos de control. Nosotros sí lo hicimos. Y ahora pues vemos esas decisiones que no necesitamos averiguar de fondo qué fue lo que pasó, pero que se entiende es un favor que termina haciéndole la Procuraduría a este señor, porque la sanción que le imponen es realmente ridícula. 805, doctor Montaña, muchas gracias. Bueno, que estén muy bien.